buenos días, buenos días, sean ustedes bienvenidos a este ciclo de conferencias de este sábado 17 de marzo de 2018. Vamos a empezar y quiero darle la bienvenida a nombre de nuestro señor director y el doctor Cervantes, de nuestro jefe de edición, el maestro Fausto Razo Vázquez, a la bienvenida a esta primera conferencia denominada la corresponsabilidad en la implementación del sistema de justicia penal, impartido por la maestra Diana Gabriela García Salmón. El 18 de julio de 2008 se publicó en el Diario Oficial un decreto en el que se reforma de edición a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello conllevó a contar con un orden jurídico penal que nos permitía tener una visión distinta de buscar justicia y permitió la creación de figuras procesales que colaborarán en garantizar los derechos de las contrapartes. Así, el juez de control, quien entre sus diversas actividades se puede considerar un freno a las actuaciones desmedidas del Ministerio Público, es una figura determinante en la toma de decisiones en el sistema de justicia penal, o el asesor jurídico quien acompaña, informa y apoya a las víctimas ofendidos en el proceso. Ahora, los abogados les exige el conocimiento y habilidades, que cuenten con una amplia capacitación para garantizar una defensa técnica y adecuada. Los individuos son vistos como sujetos de derecho y los diversos principios que han hecho el proceso penal un sistema jurídico garantiza derechos como la presunción de inocencia, la publicidad, la inmediatez, la contradicción, el debido proceso, entre otros, que nos permite identificar el sistema penal actual como una forma distinta de buscar la justicia. Estas reformas fueron un parteaguas en el derecho penal, ya que se hablaba de dos sistemas penales: un sistema penal tradicional aplicado de manera general a aquellos que cometen un hecho que la ley señala como delito, y el derecho penal de excepción aplicado a la delincuencia organizada. Obviamente, esto provocó opiniones contrarias, como por ejemplo que la existencia de la figura del arraigo se contraponía al principio de presunción de inocencia o a la protección que se le daría a las víctimas o autoridades involucradas en procesos en contra de grupos de delincuencia organizada. Otro cambio importante en este sistema es la creación de los medios alternos de solución de conflictos, procedimientos distintos en la terminación anticipada del proceso y la facultad otorgada al Ministerio Público para la aplicación de un criterio de oportunidad, a quien ahora, por cierto, tiene la carga de la prueba. La confesión deja de ser la prueba reina. La duda razonable es suficiente para que el juez de juicio oral dicte una sentencia absolutoria, la cual ahora tiene la responsabilidad de dar a conocer y explicar públicamente la prueba. La prueba se valora por las máximas de la experiencia de manera libre, y la víctima ahora deja de ser muda para tener voz en los procesos, por ejemplo, a través de la acción penal privada o las acusaciones contundentes de los cautivos. Así, el proceso de justicia penal, y como señala el Código Penal de Procedimientos Penales, busca una adecuada implementación, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño para concluir o asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La pregunta es: ¿en verdad su implementación ha asegurado el acceso a la justicia? Si no es así, ¿cuáles han sido los motivos? El sistema de justicia penal se fue implementando paulatinamente en los diversos estados de la República Mexicana, con aciertos y errores. Algunos procesos fallidos que han llevado a victimizar a las víctimas doblemente, siendo el talón de Aquiles en la falta de una adecuada capacitación a quienes aplican el sistema, principalmente
a los grupos de policías, así como las violaciones al debido proceso, la falta de infraestructura, materia prima, pero principalmente la falta de ética, honestidad, responsabilidad y profesionalismo de quienes impiden poner un freno a los actos de corrupción. El no querer dejar las malas prácticas, esa falta de compromiso por parte de todos como sociedad, de no aceptar actos no regulados por la ley, de mantenernos en ignorancia ante los cambios que ocurren, a no informar a quienes conocen menos, a no promover la importancia que tiene el no respetar los procesos, a la ley y a las autoridades, a quienes por desconocimiento en ocasiones han sido víctimas de linchamientos sociales y políticos, cuando en muchas ocasiones solo ha cumplido con el establecimiento de legislación y dado el seguimiento de los procesos como la ley lo marca. Esto conlleva a que muchas veces las autoridades tengan inseguridad de realizar su trabajo de manera correcta. Por otra parte, las autoridades, al hacer mal uso de sus funciones, en ocasiones realizan prácticas deshonestas y no corresponden a su preparación constante, se cometen errores, se llevan a juzgar y criticar no solo a las instituciones, al sistema, por lo que tienen que cambiar los paradigmas. Cuando uno, desde su trinchera, los padres, al educar a sus hijos, al actuar de manera correcta, los profesores, en fomentar la ética, el profesionalismo y a los alumnos, a difundir con su conocimiento su entorno social para ampliar la visión de quienes con ellos conviven. El prepararse para trabajar con conocimiento y no con prácticas deshonestas, de informarnos antes de juzgar, de entender qué son los procedimientos, que los procesos fracasamos todos como sociedad al no hacer lo correcto en el momento indicado, y de lo que todos somos corresponsables como sociedad desde el momento que ante un acto incorrecto lo aceptamos por la razón que más que justificarlo es soportar. Al final todos perdemos. Por ello esta conferencia lo que busca es tener conciencia, hacer conciencia de la corresponsabilidad que todos tenemos en la correcta implementación del sistema justicia penal. Antes de empezar, quisiera mencionar rápidamente una semblanza curricular de la maestra García Zamudio, licenciada y especialista en Derecho Penal por nuestra facultad, especialista en juicio oral y procedimiento penal acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestra en Ciencias Penales y criminalista en la Barra Nacional de Abogados, ha recibido capacitación en juicios orales en la ciudad de San Diego, California, de Estados Unidos, en Washington. Es docente certificada para impartir cursos de capacitación en un sistema de justicia penal por el CETEC, de la Secretaría de Gobernación, profesora de las materias de juicios orales en materia penal y delitos en particular, ha participado desempeñándose como juez evaluador en la primera competencia universitaria de litigación penal, organizada por la Facultad de Derecho. Ha impartido diplomados en temas de juicios orales en instituciones públicas como privadas, es consultora, asesora y colaboradora en el desarrollo de proyectos relacionados con la elaboración de casos prácticos especializados en juicios orales, en materia penal. Es coautora en la elaboración de la guía de estudios de la Secretaría de Juicios Orales en materia penal del sistema de universidad abierta, así como también es coautora del libro Juicios Orales en materia penal que se editó por la Facultad de Derecho en la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho. Se ha desempeñado como abogado litigante en el sistema de justicia penal acusatorio y ha colaborado en diversas instituciones de administración pública del Poder Judicial Federal y actualmente es servidor público en la Cámara de Diputados. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con la maestra García Zamudio. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Nos encontramos aquí presentes en este espacio que nos brinda esta máxima casa de estudios. Agradezco al doctor Contreras Bustamante, director de esta honorable Facultad de Derecho, y al maestro Fausto Horacio Vázquez, jefe de la División de Universidad Abierta, que siempre han estado comprometidos en esta parte de difundir el conocimiento. Efectivamente, bueno, como bien decía el maestro Montelongo en una introducción, pues lo que se trata de buscar en esta conferencia, más que un tema de crítica o de controversia, es hacer conciencia. Hacer conciencia de lo que está pasando en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que bueno, ya no es tan nuevo, ¿no?
La realidad es que se tenían muchas expectativas en la implementación de ese sistema, pero hemos visto, creo todos, que muchas cosas no han resultado como se ha esperado. Han existido diversas reformas al Código Nacional con el afán de buscar que se pueda alcanzar ese objetivo, en el cual pues una de las cosas que nos ofrece esta implementación de este sistema a través de las reformas que se dieron a conocer el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, cuando se publican las reformas a nuestra Constitución, pues nos dan a conocer una forma distinta de encontrar o de buscar la justicia. Se empiezan a crear figuras nuevas para nosotros que verdaderamente no conocíamos y que empiezan a poner una serie de canales sobre buscar la implementación de la justicia a través del respeto a lo que son los derechos humanos, implementar un sistema garantista. Y entonces empezamos a ver figuras como el juez de control. El juez de control, y como su nombre lo dice, empieza a buscar el control o un candado a los actos, a las acciones desmedidas del Ministerio Público, que recordaremos, muchos de ustedes tal vez no conocieron el anterior sistema, pero muchos de nosotros sí, y entonces anteriormente el Ministerio Público ejercía muchas acciones sin control. ¿Qué pasa ahora con la creación del juez de control? Efectivamente, pues lo que busca es regular esos actos del Ministerio Público con la finalidad de que todas esas decisiones que toma el Ministerio Público y que pueden vulnerar nuestros derechos puedan ser regulados y verificar verdaderamente que son necesarios en la investigación, en alguna investigación de un acto o un hecho que la ley señala como delito. Otra figura que se crea es el asesor jurídico, en el cual estamos viendo que existe ya una personalidad o un personaje en el procedimiento que nos va a ayudar o va a ayudar a la víctima o al ofendido en ese proceso, ¿no? Va a ser el acompañante, va a ayudarlo, va a informarlo de todo el proceso que se está llevando y cuáles son las etapas del procedimiento. En realidad nosotros como víctimas, no sé si en algún momento ustedes llegaron a ser víctimas, pero nosotros muchas veces como víctimas desconocemos el proceso. Digo, ustedes ya están estudiando leyes, pero cuando no lo estudiábamos pues, y nos veíamos involucrados, no teníamos ni idea. Y cualquier cosa que nos dijera el Ministerio Público, pues nosotros decíamos, pues, sí, cierto, ¿no? Ya no puedo hacer nada, o definitivamente, pues mejor ya me quedo así. ¿Qué pasa con el asesor jurídico? El asesor jurídico ahora te informa, ¿no? ¿Qué pasa con tu reparación del daño? ¿Qué pasa con los medios alternos? ¿Qué posibilidades tienes para llevar el proceso? Y entonces nosotros ya estamos informados de qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Esta figura es importante porque finalmente permite que exista un equilibrio, el conocimiento tanto de los derechos del imputado como los derechos de la víctima. Otro aspecto importante en este procedimiento, ¿no? El artículo 20 constitucional empieza a ser completamente reformado y entonces establece en un proceso que los derechos que se deben de respetar en cada una de las partes que intervienen. Otra figura importante pues somos los abogados. Los abogados ya no somos esos abogados de escritorio que únicamente vamos, litigamos y presentamos documentos. Ahora tenemos que desarrollar muchísimas otras habilidades. Habilidades en el litigio, facilidad de palabra, argumentación, conocimiento. Entonces, ahora nosotros también nos exigen ser especialistas en la materia. Al principio, cuando se empezó a implementar este sistema, llegaban muchos abogados y cuando llegaban a la audiencia, resulta que les decían, bueno, ¿y conoce el nuevo procedimiento? Sí, sí, lo conozco. Y no sabían qué se tenía que ver exactamente en esa etapa. ¿Qué pasaba? Parecía que eso era algo increíble, pero sí, el juez decía, por favor, retírese, porque obviamente no conoce este nuevo procedimiento, y entonces estamos vulnerando el derecho del imputado a una defensa técnica y adecuada. Cuando nosotros podíamos ver que a uno de nosotros, a algún abogado le dijera definitivamente no tiene conocimiento y se tiene que retirar, porque tenemos que nombrar en este momento a un abogado de oficio que obviamente pues tendría que estudiar la carpeta con la autorización del imputado, porque pues bueno, yo como juez tengo que garantizar esa defensa técnica y adecuada. Entonces ahora nosotros, si no nos preparamos, si no tenemos conocimiento verdaderamente de lo que se debe de desarrollar en este procedimiento, pues finalmente no tendríamos las posibilidades de poder entablar una defensa. ¿Qué pasa? Se empieza a crear el juez de ejecución de sanciones. Bueno, imagínense, no nada más tenemos regulado todo lo que es el proceso y la defensa, sino que cuando se dicta una sentencia, entonces va a haber un juez que va a estar especializado en esta parte, de ver que verdaderamente se cumpla con la parte de las sanciones, después de que se dicta una sanción condenatoria. Eso es otro aspecto importante. ¿Qué pasa con los individuos? Los individuos ya son sujetos de derecho. Y entonces, después en 2011 se empieza
a dar a conocer todo lo que son reformas en materia de derechos humanos. Y entonces van de la mano, derechos humanos con el procedimiento penal acusatorio, que se busca, pues, obviamente, la defensa y la protección de los derechos, ser vistos como personas. La valoración de la prueba es importantísima, porque ahora pues ya aplicamos lo que son las máximas de la experiencia y se puede valorar de una manera libre, pero obviamente también eso conlleva a que los jueces tengan un grado de preparación extraordinaria y estarse actualizando constantemente. Otro aspecto importante, los diversos principios, algo fundamental. El sistema empieza a regularse por una serie de principios que no pueden ser vulnerados. Y ese es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se violan los derechos humanos, cuando no se respetan los principios, entonces ahí estamos en problema. Y es una de las principales circunstancias por las cuales una persona que probablemente sea responsable, pues tiene que quedar libre. Y entonces victimizamos a la víctima doble vez, ¿no? Cuando somos víctimas por esas personas en las cuales pues, cometen un delito en nuestra contra, pero además, por no haber hecho bien el trabajo por parte de las personas que intervienen en la aplicación del proceso, pues resulta que a mí, yo como víctima, siento que no me están aplicando justicia. Y entonces me victimizan doble vez. Ese es un aspecto fundamental en la aplicación de este nuevo sistema. Ahora, los medios alternos de solución de controversias. Cuando nosotros podríamos pensar, siempre veíamos como una carretera sin salida del procedimiento penal, que iniciaba y hasta que concluía. Y ahora dicen, a ver, espérame, vamos a ver en realidad cuáles son los fines de la pena. En realidad lo que se busca es solucionar el conflicto o una venganza. Y entonces los medios alternos es esa carretera donde tenemos diferentes salidas. Y obviamente vamos a ver que sea una salida de manera justa para ambas partes. Porque no siempre administrar justicia es aplicar una sentencia condenatoria. Muchas veces depende de las circunstancias en que se haya cometido el hecho delictivo. Entonces ahora estos medios alternos nos dan una visión distinta para la sociedad de ver la forma de administrar justicia, y ese es un aspecto importante también. Otro aspecto importante son los procedimientos de terminación anticipada. Que anteriormente, pues, por un procedimiento sumario podríamos pensar que es lo mismo a un abreviado, pero finalmente la forma de desarrollar la audiencia es completamente distinta, y lo que se busca es precisamente eso, que el procedimiento sea de manera anticipada y no hacer procedimientos engorrosos, complicados, largos. Criterio de oportunidad, un criterio se le da la facultad al Ministerio Público para aplicar este criterio de oportunidad, pero finalmente también es algo hasta cierto punto grave, porque hasta donde el Ministerio Público verdaderamente puede aplicar, aún con los candados que establece la legislación, a veces de esto puede hacer un mal uso y determinar que no va a ejercer acción penal aún a pesar de que efectivamente la persona es responsable de la comisión de un delito. Otro aspecto importante es la confesional ya no es la prueba reina, y ahorita vamos a ver un caso que se dio en Chihuahua. La confesional ya no es la prueba reina. Aunque tú seas confeso de la comisión de un delito, pues tendríamos que hacer una investigación y concatenar todos los demás hechos que me permitan a mí acreditar como juez que verdaderamente eres responsable. Porque la realidad es que yo como juez tendría que explicarles públicamente por qué la razón de mi sentencia. Y si yo no tengo los elementos suficientes, pues verdaderamente no podría estar haciendo bien mi trabajo y yo tendría cierta responsabilidad. Otro aspecto importante es la duda razonable. Si el juez tiene duda razonable en el desarrollo del juicio oral, yo tendría que absolver. Entonces, la obligación tanto del Ministerio Público como del asesor jurídico es hacer un buen trabajo. ¿Para qué? Para que si la persona es responsable, no exista duda razonable. Porque imagínense cuántas personas por esa duda razonable puede hacer, ¿no?, que una persona responsable quede libre. La participación de la víctima en el proceso. La participación de la víctima en el proceso, muy importante. ¿Por qué? Porque ya ahora van a poder participar a través de la acción penal privada o la acusación coadyuvante. Ya no nada más es que ellos escuchen que lo que dice el Ministerio Público y el asesor jurídico, van a poder participar de alguna o de otra manera. Todas estas
reformas, como bien decía el maestro Montelongo, son un parteaguas en el derecho penal, porque resulta que se hablaba de dos derechos penales. Uno que se aplicaba para cualquier persona que cometiera un acto que la ley señalaba como delito, o el derecho penal de excepción, que es aplicado para la delincuencia organizada. Y entonces ahí empiezan una serie de controversias entre los estudiosos de la materia, porque una de las figuras que se establece, por ejemplo, es el arraigo. Y entonces muchos temas de controversia fue, a ver, no podemos hablar de un principio de presunción de inocencia donde existe la figura del arraigo, en donde la figura del arraigo pues ya están vulnerados tu derecho a la libertad, aun sin dictar una sentencia condenatoria. Y entonces, por otra parte, decían algunos, bueno, pero es necesario cuando estamos hablando de delincuencia organizada y cuando es verdaderamente necesario para el éxito de la investigación. Entonces, esta clase de situaciones, la realidad es que lo que se buscaba en esta implementación fue precisamente que se pudiera lograr proteger al inocente, pero que el inculpado no quedara impune y que se reparara, que hubiera reparación del daño, que es una de las características fundamentales de este procedimiento. Entonces, aquí la situación es pensar si en realidad estamos llegando al objetivo o no. Y es aquí donde verdaderamente tenemos una situación un tanto complicada, ¿no? ¿Qué es lo que está ocasionando este conflicto? ¿Qué es lo que nos impide lograr el objetivo? Creo yo que son muchas circunstancias. Cuando nosotros implementamos un sistema, hacemos modificaciones a la legislación, tendríamos que pensar si verdaderamente es aplicable a la sociedad en la que nos encontramos. Si verdaderamente tenemos las condiciones para implementarlo. Y creo yo que se hizo de atrás para adelante, ¿no? Empezamos a hacer estas reformas y después tratamos de implementarlas y nos dieron 8 años para su implementación. De manera progresiva se fueron implementando en diferentes estados, pero ¿qué creen? Que muchos nos esperamos hasta el final, cuando ya estábamos en el límite de que se implementara este proceso, y entonces empezamos a capacitar a bote pronto. A muchas personas se capacitaron, en una semana tienen que estar capacitados. Imagínense ustedes a un grupo de policías capacitados en una semana cuando a veces ni siquiera tienen los elementos fundamentales de qué es el derecho y finalmente tienen que estar involucrados en esos temas. Entonces, el problema en realidad es que uno de los puntos importantes es que no tenemos infraestructura, no teníamos materia prima. No vemos que los peritos hacen investigaciones con lo que pueden. La cadena de custodia, bueno, a veces se violenta porque no tiene ni siquiera materiales, es una realidad. Y entonces no teníamos los elementos para implementar un sistema que en realidad ni siquiera iba con nuestra cultura, porque están, por una parte, las viejas prácticas y mucha pérdida de valores y de ética, muchos aspectos de corrupción. Y quiero comentar que ningún sistema puede tener éxito o se puede implementar como esperamos si no empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, si no empezamos a tener, a respetar ese principio de legalidad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, muchos casos en los cuales yo me he encontrado que aplica mucho el Ministerio Público esa conveniencia del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque cuando detienen a una persona en flagrancia, pero no es un delito grave, y no van a imponer prisión preventiva, ¿qué pasa? Que ellos saben que tienen 48 horas para integrar, pero si no integran bien la carpeta de investigación, tienen la posibilidad de que dejen salir a la persona, porque saben que bajo esas circunstancias lo pueden dejar en libertad, y entonces ahí empieza la negociación, porque varios casos he visto en ese sentido. Y entonces le dicen al imputado: si me consigues tanto, te vas sin problema y te voy a echar la mano. Entonces, ¿qué pasa con las personas que están detenidas? Se sienten felices y entonces consiguen lo que les pidan de manera inmediata. Ahí ya somos corresponsables. Porque no nada más es que las autoridades implementen bien el sistema o no. No. Desde el momento en que yo formo parte de esa circunstancia, yo soy corresponsable. Como sociedad. Somos corresponsables desde el momento en que no educamos a nuestros hijos de hacer lo correcto. Desde el momento en que como maestros no difutimos esa parte de la ética y el profesionalismo en nuestros alumnos. Somos responsables cuando estudiamos esta carrera
Y formamos parte de las prácticas indebidas. Cuando nosotros estudiamos esta carrera, también es responsabilidad difundir el conocimiento con las personas con las que nos rodeamos. ¿Por qué? Porque a manera de que nosotros informemos a quien menos sabe, tendrá una visión distinta de las cosas. Entonces, no solamente son los que implementan este nuevo sistema, también nosotros somos corresponsables desde el momento que hacemos algo que sabemos que no es lo correcto y que estamos violentando un principio de legalidad del cual todos somos cómplices. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer conciencia de las circunstancias. ¿Qué pasa cuando las personas consiguen el dinero que les solicitan? Sienten que ya la hicieron y se van. ¿Y qué creen? Que después les llega su citatorio para que se presenten a la audiencia de formulación de imputación. Y dicen, ¿qué pasa? Si tú me cobraste tanto, no, ahora te voy a denunciar. No, simplemente no debes de haber hecho algo que no es correcto. ¿Qué nos lleva a tomar esas decisiones? El miedo, la falta de conocimiento, porque aunque seamos inocentes, a veces la gente lo hace, ¿por qué? Por miedo, porque no conoce. Y piensan, y aparte les infunden miedo, ¿no? Entonces, el miedo que te infunden, dices, no, mejor yo ya me quiero ir a mi casa y quién sabe qué me vaya a pasar porque dicen que esto que hice es gravísimo. Y lo hacen. Y consiguen el dinero quién sabe de dónde. Y después tienen que regresar a su audiencia de formulación de imputación y aparte pagarle a un abogado, si no van a tener un abogado de oficio, pagar a un abogado para que entonces, pues, ya los defiendan. Tenemos que hacer lo correcto. Y otra de las circunstancias es que tampoco creemos en nuestras leyes y tampoco creemos en nuestras autoridades. Y entonces eso es un conflicto. Tenemos que rescatar esa credibilidad a través de que ustedes, muchos de aquí estudiantes, que el día de mañana no sé si vayan a ser servidores públicos o vayan a ser funcionarios, de verdad se manejen con un sentido de ética que es necesario para rescatar toda esa confianza que se ha perdido en las instituciones. ¿Qué pasa cuando se implementa un nuevo sistema y entonces la gente desconoce? Y las personas que implementan el sistema lo hacen de manera correcta porque así lo dice la legislación. Pero a la vista de la mayoría de las personas no es correcto y entonces se da un linchamiento social y político a las autoridades que en verdad hacen las cosas de manera correcta. Un caso muy sonado fue uno de los primeros casos que se llevaron en Chihuahua, de un caso de una chica llamada Rubí, en la cual los jueces de control, que en aquel entonces sí se implementó con 3 jueces de control, porque ahora por el exceso de trabajo pues ya se lleva el proceso con un solo juez, pero en aquel entonces pues eran 3 jueces de control. ¿Y qué pasa? Llevan el asunto, se apegan a lo que establece el Código Nacional y ¿qué creen? Que viene el linchamiento social, empezó la presión y empezaron entonces a destituir, la instrucción fue destituirlos y entonces llevarles un proceso. Y dicen, es que estábamos haciendo nuestro trabajo de acuerdo a lo que dice la legislación. Y además de eso, se van a segunda instancia y dicen, no, estuvo mal tu resolución. ¿Y hasta dónde fue objetivo? O hasta dónde fue por la presión social y política que existía. Y entonces se empieza a perder esa potestad que tienen los jueces para implementar bien su trabajo por miedo a ese linchamiento social y político. Y aparte porque nosotros como sociedad tampoco estamos informados de cómo es el proceso y entonces hacemos mítines, hacemos marchas, hacemos presión y por esa presión dejamos de aplicar un criterio conforme al conocimiento y de manera objetiva. Vamos a ver un resumen de este proceso de Rubí 2, una donde habla del resumen de este proceso y otra donde habla de la justificación de los jueces. Cuando vemos la primera parte del video queremos linchar a los jueces porque creemos que son unos corruptos, pero cuando vemos la justificación de los jueces y ya conocemos el tema decimos, es que tenían razón, de acuerdo a lo que establece el procedimiento. Entonces vamos a ver esta parte que dura 2 minutos.
hacemos el intento, les comento. Es un caso en Chihuahua que se da de una pareja que viven juntos y de pronto la chica desaparece. El chico le comenta a su tío que la mata, ¿no? Y le describe cómo lo hace y dónde la entierra. Posteriormente, ante oficiales de policía, pues les dice lo mismo. Cuando entrega el Ministerio Público la investigación, los jueces dicen, a ver, espérame, no tengo elementos. Dice, no tengo elementos para poder sentenciar, en razón de que, en primera, todos los elementos de investigación no nos dieron los fundamentos necesarios para concatenar lo que él dijo. Si nosotros estamos considerando que la confesional no es prueba reina, entonces eso significa que yo debo de relacionar lo que él dice con todo lo demás de la investigación, pero no solo eso, lo que él dice no lo hace de manera formal. Entonces, si no lo hace ante la autoridad competente y no se considera como una... A ver. ¿No se escucha, verdad? También fue entregado a la policía municipal, pero fue liberado al no encontrar evidencia del delito. El 16 de junio de 2009, Sergio Rafael Barraza fue localizado en Zacatecas y trasladado a Ciudad Juárez junto con la hija del propio Juli, que fue entregada a la abuela materna. El 18 de junio del mismo año, Barraza Bocanegra confesó a policías ministeriales el crimen cometido y dio a conocer el lugar exacto donde estaba el cuerpo de la joven. El 29 de abril del 2010, por unanimidad, los jueces que integran el tribunal colegiado absolvieron a Sergio Barraza del asesinato de su esposa Rubí Marisol. El 12 de mayo, la mamá y familiares de Rubí recrearon en la ciudad judicial una personificación de jueces con la cara de payasos. El 20 de mayo, el tribunal colegiado anula la sentencia absolutoria y finalmente hace responsable a Barraza en el delito de homicidio con penalidad agravada en contra de su pareja. El 27, revoca jueces la sentencia anterior a Rafael Barraza y le dicta ahora 50 años de cárcel. El 16 de junio, la Procuraduría General de Justicia en el Estado ofrece 100,000 pesos a quien le informe sobre Barraza. El 5 de julio, la madre de Rubí inicia una caminata a la Ciudad de México. El 7 de julio, nuevamente la Procuraduría General de Justicia ofrece la recompensa y le incrementa a 250,000 pesos. El 13 de julio, da con el paradero de Barraza en Fresnillo gracias a una investigación que hizo la misma madre de la joven asesinada, pero se les escapa. El día 14 del mismo mes, autoridades de Chihuahua se dirigen a Fresnillo, pero no localizaron a Barraza. El 8 de diciembre, con una manta desplegada en pleno festejo del 56 aniversario de la universidad, la madre de la asesinada protestó y al final del evento, el gobernador Duarte la llevó a su oficina a platicar sobre el caso. El 16 de diciembre, nuevamente Marisela Escobedo encabezó una protesta frente al Palacio de Gobierno acompañada de amigos y familiares, pero un hombre llegó y le disparó en la cabeza, acabando así con su vida. Lo que se dijo es que el chico formaba parte de la delincuencia organizada, cosa que nunca se comprobó, pero de acuerdo a esta circunstancia, pues obviamente los jueces empezaron a sufrir acoso social y político. El gobernador en ese entonces les dijo pues que los iba a destituir y que iba a pedir que fueran enjuiciados. Cuando ellos dan su respuesta, o ellos dicen, bueno, pues ¿qué fue lo que pasó? Porque verdaderamente de acuerdo a esas circunstancias, pues si yo lo hubiera visto diría, sí, ¿cómo se atreve, no? Y empezamos a hacer juicios de valor sin verdaderamente tener el conocimiento verdaderamente de lo que era. Y entonces viene la entrevista a los jueces y vamos a ver qué fue lo que ellos dicen. Joan Zúñiga y Rafael Rubí, jueces del caso Rubí, afirman que son víctimas de un linchamiento político. Dicen que su decisión fue apelar a la ley, que la responsabilidad está en el Ministerio Público, que es incapaz de investigar y de llegar al juicio con pruebas. Se dicen perseguidos y piensan pedir asilo en los Estados Unidos como una posibilidad, porque aseguran que en México no tendrán un juicio justo. Los entrevistamos y esto fue lo que nos dijeron. Libre en el juicio oral que le siguieron a Sergio Barraza. En principio no
Público que nos llevara a la convicción plena de que esta persona es el responsable, era el responsable del homicidio de Rubí Marisol. El Ministerio Público es el responsable de llevarle a cabo al tribunal las pruebas suficientes para que el tribunal resuelva, en este caso como lo pretendía, de manera condenatoria. Es muy importante resaltar de que en este caso no hubo confesión como se ha manejado en todos los medios de comunicación. No sabemos por qué se dice de esa manera que existió una confesión por parte de él. Al contrario, él se abstuvo y él tomó su derecho a no declarar. Si bien es cierto, hay una manifestación por parte de él al final de los alegatos, tanto del Ministerio Público como el defensor. La ley le da la posibilidad a él de llevar a cabo una última manifestación en cuanto a lo que él escuchó y presenció en su juicio. Él dijo lo siguiente ante nosotros, Tribunal de Juicio Oral: yo sé, ¿verdad? Yo sé que es un daño grande, al igual nadie lo va a poder reparar, ¿verdad? Y como ella lo ha manifestado que no me perdona, de antemano te pido perdón, Marisela, porque sé que es un daño muy grande y al igual es cierto que, como tú decías, ¿dónde estaba Dios? Y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo y hoy me ha dado la oportunidad de conocerlo dentro de un penal y pues no tengo palabras. Punto, esto. Si él pide perdón y si además sabemos, porque efectivamente él no hizo una confesión como se considera o como tal, pero sí le comentó a su padrastro, a dos policías municipales, y tengo entendido que incluso un policía ministerial, que él había asesinado a Rubí, ¿por qué eso no fue suficiente o no fue elemento suficiente para que ustedes tomaran otra determinación? Esto fue así porque se da esta manifestación en un contexto posterior a una intervención de esta señora Marisela, madre de Rubí, que era la víctima del juicio. Y se habla en un contexto general de que hubo malos tratos hacia su hija, de que ella misma no se perdonaba haberla dejado con él, que no haberla retirado a tiempo, que dónde estaba Dios. Bueno, ahí es duró ahí hablando un tiempo al respecto. Si hay un señor que ha estado diciendo que mató a una chica y que en su última intervención en el juicio además le pide perdón a la madre, ¿cómo lo manejan ustedes? La declaración, las manifestaciones esas que hizo el acusado en este juicio fueron ante personas que no están legitimadas para recibirlas. La ley expresamente nos prohíbe y nos pone los requisitos para que la declaración del imputado pueda tener validez. Claramente nos dice que esas declaraciones no valen, la declaración del imputado no valen si no son rendidas ante el juez, ante el Ministerio Público y con la presencia del defensor. El momento en que ustedes dicen, y es usted, juez Catalina Ochoa, la que dice que no hay elementos y que por lo tanto queda libre Sergio Barraza, ¿usted está convencida de su inocencia? ¿Usted está convencida de que está dejando a un inocente en la calle? ¿Están ustedes tres convencidos cuando lo declaran inocente de que es inocente o de que simplemente no tuvieron los elementos para señalarlo como culpable? En este caso a nosotros no nos quedó claro, no, para nosotros no quedó demostrado qué hizo realmente. ¿Por qué? Porque en esos testimonios escuchamos nosotros, como son los policías, como son un testigo, como son el padrastro, no recuerdo qué más, incluso uno de los testigos que él nos mencionó a nosotros, que Rafael había dicho que la había matado. ¿Sabe qué es lo que dice, Denise? Que lo mató a la muchacha con un balazo, a balazos, junto con la otra persona que se dice que estaba en ese momento con ella. Otro de los policías dicen que Sergio Barraza la golpeó en la cabeza, ¿verdad? El padrastro únicamente. Hasta ahí, ¿tenían elementos para sentenciar? No tenían elementos. Y los jueces ni siquiera podían salir a la calle, porque tenían miedo. Iban a pedir asilo político. ¿Y saben cuántos jueces pueden hacer bien su trabajo o no, pensando si es de impacto social y les va a causar un perjuicio? Y eso se va a afectar. Y en base a eso también se está legislando. ¿Qué pasa ahora con los movimientos de delincuencia organizada donde la inseguridad ha incrementado? ¿Por qué ha incrementado? Y entonces ahora la Suprema Corte de Justicia se está pronunciando y ¿qué creen? Que ahora autorizó las inspecciones. ¿Sin qué? Sin una orden. Exactamente.
a los policías. Y entonces la Suprema Corte estableció, a ver, espérame, ¿qué es más importante? ¿Que te vulneren tu derecho o la situación de inseguridad que estamos viviendo y que es necesario hacer esa clase de inspecciones para asegurar esta situación de seguridad que no solo hacia una persona, sino hacia todos? Y entonces dicen, ojo, hay candados, no va a ser de manera arbitraria, debe de haber una investigación abierta, pero no solamente eso, además dicen, y además debe de garantizar que efectivamente esa persona tiene las características de la persona denunciada. Yo me pregunto, si dicen, es una persona morenita, un hombre entre 30 y 40 años, tez morena clara, cara redonda, nariz chata, y yo me pregunto, bueno, ¿cuántas personas no vemos así en México? ¿No? Y entonces van a tener ahora algo bien importante, de verdaderamente, de manera razonable, los policías tendrán el criterio de saber cuándo detener o no a una persona. De verdad, yo he tenido en cursos a policías que dicen, es que ni siquiera sabemos cómo detener a las personas. Y a veces nos dicen, vas a ver, no sabes con quién te metes, mejor los dejamos libres porque nos da miedo. De verdad. Entonces, mínimo criterio tienen para poder tomar una determinación en ese sentido. Deberíamos de pensar entonces si lo que autorizamos o las legislaciones que hacemos van encaminadas de acuerdo a la necesidad y el conocimiento de quienes las van a implementar. Porque si no, entonces estamos en un problema. Y ese es el principal problema que tenemos. Si lo que legislamos va acorde a nuestra realidad social y a quienes van a implementar esas leyes. Y nosotros, de nuestra parte como sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Informarnos, estar actualizados, compartir el conocimiento y hacer lo correcto en todo momento, hasta donde no sea posible. Sobre todo nosotros que somos estudiosos del derecho y que nosotros va a estar en nuestras manos poder poner ese granito de arena para que las cosas sean de alguna manera distintas. Básicamente ese es el sentido de esta plática, el hacer conciencia de hasta dónde nosotros estamos contribuyendo a que tenga éxito o no la implementación de este sistema. Y creo que aún estamos a tiempo para empezar, cuando hemos tomado decisiones incorrectas, a empezar a tomar las correctas para que las cosas vayan modificándose. No sé si tengan alguna pregunta, yo de antemano les agradezco muchísimo alguna participación que quieran. Les agradezco muchísimo y bueno, pues esperemos verlos pronto. Adelante. Aquí voy sobre el papel que tienen los medios en este tipo de cuestiones. Digo, el caso Rubín, se dio el caso de los chicos, los portis de Veracruz, que la gente crucificaba al procurador porque los tenía como confesos mediáticamente. Existen dos tipos de juicio, el mediático y el real. ¿Qué se puede hacer a través de una regulación para que los medios sean más responsables con lo que dicen? Porque aquí se crea mucha confusión en muchos sentidos, ¿sí? Y la gente, esto que entra en la desconfianza al sistema policial, ¿no? Piensa que el sistema policial es inepto, todo lo que se dice. Pero aquí hay una gran responsabilidad de los medios que hacen que ese pensamiento se presente entre la gente, ¿no? Digo, bien decía, alguien que a lo mejor no conozca de eso, nosotros mismos, nosotros estamos conociendo, tal vez en esa misma entrevista que hizo el Dinemetre, hubiera pensado que el trabajo de los jueces fue muy malo, porque ella lo cuestiona y dice, ¿estás seguro de que dejaste a una persona? O sea, tiene esa convicción. La gente luego ya va a pensar, no, ¿qué pasó? Hay corrupción y todo lo que se puede decir. Entonces, ¿hay alguna arma que pueda hacer sin que sea una ley mordaza, sin que se vulnere el derecho de la información, para que sean responsables de lo que dicen? Sí hay una responsabilidad, inclusive hay todo el manejo de redes sociales tiene una corresponsabilidad, ¿no? Una responsabilidad, simplemente nosotros, cuando difundimos algo en las redes sociales, ¿no? Nosotros somos irresponsables en difundir algo que a nosotros no nos consta. Inclusive vemos como a veces toman fotografías de él y dicen, cuidado, no es un secuestrador, ni lo conocemos y no sabemos si fue alguien que se enojó con otra persona, le tomó una foto y dijo, ahorita, y empezamos a difundir. Si hay una responsabilidad, inclusive en las redes sociales reconocidas a nivel mundial como Google, ¿qué pasa con el derecho al olvido? Ha sido demandado para decir, ¿sabes qué? Tú diste a conocer una información y te pido que la quites.
porque me estás ocasionando un perjuicio. Y simple y sencillamente, si tú me ocasionas un daño sobre de quien sea, podemos demandarlo, ¿no? Y eso ya es un límite a los actos que están cometiendo profesionalmente o de manera irresponsable están realizando, ¿no? Sí, hay candados y tengo ese derecho. ¿Algún otro comentario? Pues fue un placer haber estado con ustedes, ojalá nos podamos ver pronto, ¿no? Que tengan un excelente fin de semana. Bueno. Quisiera entregar un reconocimiento a la maestra García Zamudio. Se lo voy a leer: la Facultad de Derecho todo el presente reconocimiento a la maestra Diana Gabriela García Zamudio por su destacada participación como ponente en la conferencia La corresponsabilidad en la implementación del sistema de justicia penal, disertada el 17 de marzo de 2008 en el auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho por mi raza, la institución universitaria de Ciudad de México, en marzo de 2020.